Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Con 54 minutos, agradecemos su compañía. Estamos iniciando ahora mismo la revista de opinión Democracia. Gonzalo Rosero se sumará en poquísimos instantes ya a la conducción de este espacio. Quiero anticipar la presencia de nuestros invitados. Está ya en esta mesa de trabajo el doctor César Montúfar. Está junto a nosotros también el economista Pablo Dávalos, el doctor José Vázquez. Estaremos hablando de lo que implica el tema de la factibilidad y financiamiento de buses y taxis eléctricos. Un tema que nos proponíamos en función de lo que podría estar ocurriendo de aquí en breve en lo que va a ser la conducción de la ciudad. A nuestros invitados, la más cordial bienvenida. Pero arranquemos analizando un poco cómo miran a la ciudad y vamos a hacerlo con el doctor César Montúfar. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos observando ya a un Quito ahora mismo caóticamente movilizado en las festividades de Navidad y fin de año, características propias de estas fechas, sin embargo. Pero, ¿cómo observan ustedes a este Quito que despide el 2018? Buen día. Muchísimas gracias, Verónica. Un saludo a todos los oyentes de Democracia, un saludo igualmente a José Vázquez y a Pablo Dávalos, a quienes les deseo la mayor de las suertes en esta campaña electoral que iniciamos, y para mí es un gusto, es un honor poder competir, por decirlo de una manera real, digamos, competir electoralmente. Es un honor competir con personas como José y como Pablo, así que me siento muy complacido de aquello. Y estoy seguro que la presencia de ellos va a elevar el debate durante esta campaña, va a hacer que esta campaña sea verdaderamente un espacio para que Quito encuentre un camino de solución a sus problemas. Quito se encuentra, por supuesto, todos los quiteños lo vivimos diariamente, en una crisis, yo diría, multidimensional. Una crisis que tiene que ver con el grave deterioro de los servicios públicos, una crisis que se refiere igualmente a una situación, yo diría, de entrampamiento, de corrupción, de ineficiencia, de falta de transparencia de la administración. Empresas municipales que tienen muchísimos problemas, un modelo de gestión caduco que ya no da más y que se revierte en la manera como los quiteños en este momento estamos viviendo. Pero creo que eso se refiere fundamentalmente a una razón. Y esa es la razón que durante esta campaña electoral nosotros nos proponemos enfocar y nos proponemos destrabar. Y es, en realidad, el hecho de que Quito ha sido secuestrado, la municipalidad ha sido secuestrada por mafias políticas que han impedido que la ciudad pueda desenvolverse, la administración llevar adelante sus planes y finalmente resolver los problemas de los quiteños. Son mafias políticas que han hecho de la administración municipal una verdadera troncha. Concejales que se han repartido espacios de administración. Empresas públicas que siguen y persiguen una lógica política clientelar. Y eso finalmente es lo que nosotros creemos es la raíz del problema. Por eso es que lo fundamental es que esta campaña electoral nos permita a los quiteños reapropiarnos de la ciudad, liberar, rescatar a Quito de ese secuestro de las mafias políticas que hoy la tienen atenazada, y desde allí entonces llevar adelante los temas que la ciudad necesita, las soluciones que la sociedad quiteña necesita,
evidentemente con diálogo, con concertación, pero finalmente con decisiones firmes, decisiones que tienen que ser tomadas en función del bien común, del interés colectivo. Esa es nuestra visión sobre la ciudad, esa es la razón por la cual nosotros hemos asumido esta candidatura y ese va a ser el camino que con altura, con propuesta, con argumentos, con lucha, por supuesto, con una lucha decidida, vamos a llevar adelante y vamos a ejecutar durante estos meses de campaña electoral, que si bien inician formalmente el 4 de febrero, desde ahora ya en las calles, en las plazas, en los distintos lugares y espacios públicos de Quito ya se vive. Así su visión general, primero, mis No, perdones, general, yo no soy general, mi querido disculpas, alcalde. señores candidatos, quedé mucho peor que el general Moncayo y el vecino señor Yunda. No quieren enfrentarse con ustedes o entre ellos, no sé, pero la disculpa fue de ternura el día de ayer. Y eso no me parece que comience bien la campaña, ¿no? A la campaña hay que enfrentarle con decisión. Nos falta uno, nos faltan dos. Está en camino. Bueno, muchas gracias, doctor Montúfar, del Partido Concertación. Muchas gracias, candidato Juan Carlos Solines, del Movimiento Juntos Podemos. Los saludamos desde ya. Al doctor José Vázquez, bienvenido, muchas gracias. Él representa al Movimiento Acción Democrática Ecuatoriana. ¿Rango de partido político este momento, doctor? No, es movimiento. Es movimiento, ¿no? Y el economista Pablo Dávalos, que está representando al gran sector de los campesinos, de los indígenas organizados, nuestros hermanos, los de Pachacuti. Y a todos mi cordial bienvenida. Nos prendió una suerte de desafío de análisis la propuesta facilista del vecino. El vecino nos dice que él tiene todas las factibilidades analizadas y estudiadas. Obviamente el financiamiento, y aquí está un gran economista, de buses y taxis eléctricos. Ayer apareció con toda la relevancia del caso en un periódico muy importante de la ciudad capital, que se ha convertido como el otro hora Últimas Noticias, me da esa impresión. Yo por lo menos tengo la posibilidad de hacer una opinión de la pinta de los mediáticos, los formatos que ellos reflejan y representan mucha preocupación por la ciudad de Quito, el diario La Hora, para bien de nuestra ciudad, naturalmente. Pero vamos a ver, dije yo, si el general Moncayo le da una respuesta favorable a esto, si el mismo proponente viene y defiende la factibilidad de este proyecto. La factibilidad de este proyecto debe ser enorme en términos de financiamiento. Yo recuerdo que solamente para enterrar los tallarines, así denominados por la ciudadanía, los tradicionales tallarines que parroquializan a nuestra capital en sectores ultramodernos, donde ya las cosas deben tener, digamos que, otras características si pensamos en ciudades que ya avanzan en el tiempo. A mí me da la impresión de que fue todo una desilusión la del exalcalde Barrera. Él dijo, vamos a enterrar los tallarines, y comenzó, creo que rompió algunos sectores. Parece que el tema de económico, la factibilidad financiera era complicadísima, y los problemas que causaría una conversión de esa naturaleza. El señor exalcalde de Quito, el general Moncayo, cuando oyó el tema tampoco me parece que estuvo muy preparado, que digamos,
y justificó su inasistencia esta mañana. Y yo estoy explicando por qué no están aquí los demás. La inasistencia del general Moncayo por compromisos adquiridos de su campaña, un cronograma que nosotros lo respetamos. Pero están pidiendo debates. La gente está sugiriendo debates, propuestas concretas, planes que vengan en apoyo a solucionar los problemas de la ciudad, planes integrales, completos. Eso es la preocupación, por ejemplo, de los 4 pelagatos a la cabeza Martín Pallares, a la cabeza, digamos, de esta reflexión. Hay 17 aspirantes hasta este momento que pueden crecer fácilmente y pasar de una veintena. Esperamos que nos lleguemos a esas cifras, porque parecería el acto electoral de chiste, ¿no? De chiste. Hay personas que dicen que hay mucho aventurero, hay gente muy audaz, si cabe el término, y hasta esta palabra muy quiteña y muy chagra, las dos combinaciones dicen hay mucho atrevido que quiere ser alcalde de la ciudad. Hay 17 aspirantes con todo derecho, dirán la mayor parte de los ciudadanos. Y se espera que en los próximos días, dice Martín Pallares, aparezcan nuevos nombres. Sin embargo, esta gran cantidad de candidaturas no parece que llega acompañada o llegan acompañadas de debates alrededor de un proyecto Ciudad de Quito. ¿Qué es lo que queremos nosotros proponer a la ciudad capital? Que se debate en una lenta agonía, dice Martín Pallares, que vive o que ha logrado sobrevivir con Mauricio Rodas. Rodas también ha hecho su rol, ha cumplido, si no a cabalidad, pero ha tenido unos macroplanes muy interesantes. Los que vengan llevarán a cuestas algunas de estas cosas inconclusas, pero bueno, se atrevió. Y ahí está. Mientras que el general Moncayo, el candidato más opcionado, dicen por las encuestas, no está dispuesto a debatir con otros aspirantes. Esto le queda claro a Martín Pallares, porque las propuestas para la ciudad, el resto de candidaturas aparecen de forma deshilachada y más enfocadas en lo que dicen las encuestas que en los grandes desafíos de la urbe. Ya este planteamiento, esta preocupación, este contexto, sí amerita un análisis de parte de ustedes. ¿Qué nos dicen, señores candidatos que han tenido la bondad de aceptar este primer gran intento de que debatan un plan como el propuesto por el vecino candidato? Digo vecino porque él tiene sus instituciones radiales muy junto a nosotros. Además nos llevamos como buenos vecinos y aquí lo estábamos aguardando esta mañana. Deme la propuesta que le había pedido. Esto dice los ojos de Dios. Él dice que Quito debe estar con por un sistema de videovigilancia puesto el ojo de Dios. No sé qué quiera significar con ello. Y por eso la ausencia también la reclamamos. Hay necesidad de que estén en los debates frente al resto de compañeros, ¿no? Que defiendan sus ideas. ¿Qué proponen en temas de movilidad? ¿Usted le entiende, compañero? ¿Cómo le describo yo la propuesta que yo les explicaba? Falló con Barrera. Solamente el tema de los tallarines. ¿Sí se acuerdan? Se hizo un lío gigante y el costo me parece que era harto importante. Ahora nuestro vecino nos ofrece cambiar el parque automotor de la ciudad, el más intenso,
el que complica la movilidad en la ciudad de Quito, y es el taxismo. Con una apertura increíble que ustedes lo van a analizar y seguramente a quejarse de aquello. El actual alcalde, y no él precisamente, los concejales han apadrinado la organización impresionantemente abierta, muy abusiva, de adaptarse o no, de instalarse, digamos, en la urbe capitalina, a título de que todos tenemos derecho de mantener un control de taxis en todos los sectores de la ciudad. Se presta Quito para semejante embrollo al que ustedes, en caso de ser elegidos, van a tener que enfrentarlo. ¿De qué manera, señor doctor Vázquez? Con usted quiero comenzar el programa. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué le parece la propuesta de su colega candidato, Jorge Yunda? Dice el tren, estamos ofreciendo taxis eléctricos y buses eléctricos. Imagínese lo que eso significaría para costos de la urbe. En un macro plan que solucione íntegramente el problema de estar atarantándonos prácticamente de gas venenoso, de una contaminación impresionantemente insoportable en la ciudad de Quito. Esta avenida República era tan halagüeña al comienzo que vinimos, hoy es una vía impresionantemente complicada, y así toda la ciudad prácticamente, porque los señores de la Asociación de Importadores de Autos se han pasado de la raya sin ningún tipo de control, han amontonado de carros a la capital, pero todos tienen derecho. Ahí cómo podemos intervenir. Los coreanos y los chinos están muy felices porque su parque automotor ha venido corporativamente a llenar, a repletar la urbe capitalina. Y eso creo que es en todas las ciudades, quiero entender, por lo aparentemente baratos que resultan estos parques automotores que buscan ser innovados en todas las poblaciones y ciudades de nuestro país. Le dejo con la audiencia el doctor José Vázquez de Acción Democrática Ecuatoriana. ¿Cómo recibe este empeño del candidato Yunda? Primero, muchas gracias a usted, saludarle a toda la ciudadanía. Primero, grato compartir con quienes me acompañan en este panel. Les deseo todo el éxito del caso. Pero creo que la pregunta que usted me hace reflexionar que qué desconocimiento tienen de lo que pasa en el municipio de Quito. Quito se encuentra sin recursos económicos, tiene un presupuesto de 700 millones de dólares, de los cuales tiene un presupuesto de 280 millones de dólares, de los cuales 280 se dedican al pago de cerca de 21,000 empleados, que las administraciones de Moncayo, Barrera y el actual se han creado más de 11,000 empleos, mientras que Guayaquil funciona con 4,500. Sí. 120 millones se gastan en gasto corriente. 160 millones le dedican a subsidios. Y dentro de los subsidios de las empresas. De las empresas. Aclaremos de eso. Eso analizado Basabe. A ver, primero que yo no he leído eso, y el funcionario que a mí me ha dado es un buen amigo mío y que conoce muy bien el tema. No, y solamente le aclaro. Y yo solo le replico para que no me lo diga. No le digo y los 160 millones ya le voy a indicar a quién pertenece este contenido. Que los 160 millones lo dedica a subsidios, y de los 160, 90 a la empresa de transportes. Ya. Y de eso se dedica además unos 40 millones adicionales al subsidio del transporte urbano, que va entre 1,000 y 1,500 dólares por cada vehículo. Y en este año 2019 se tiene que pagar por concepto de deuda y servicio a la deuda más de 113 millones de dólares, con lo cual sobrepasan los 700 millones de dólares, y veo que el desconocer en qué situación lo dejan al municipio hacen que hable de esa manera,
Por eso están buscando dejar reajustadas las tarifas al mes de enero de transporte urbano, porque el metro no va a poderse subsidiar, porque tendría un costo de más de $2 por cada pasajero, y si este transporta 500,000 pasajeros diarios, tendríamos que subsidiar $800,000 diarios, como $300 millones al año. Y eso quiere decir que quienes están hablando de eso desconocen de las cosas que hay que hacer, que el tener autonomía para los taxis, no conocer a los amigos taxistas, claro, a quienes les he ayudado en estos últimos 10 años para buscar solucionar, porque el problema del taxismo no es así tan superficial. Los convencionales no querían llegar a los barrios periféricos como a Toctiuco, por ejemplo, 7 de la noche, si le coge a un amarillo le dice, no, nosotros nos vamos para allá, o si va a la Roldós, o si va al Comité del Pueblo, o a cualquier sitio de estos. Por eso la gente tuvo que organizarse de los propios sectores y hacía el trabajo con 25 centavos. Pero por hacer este trabajo, los quitaban el carro, los llevaban presos y hasta pedían cárcel por 3 años. A esa audacia llegaron en la Asamblea Constituyente del año 2008. Por eso se peleó porque se cambie las disposiciones legales y no se persiga como contravenciones más que a los delitos. Porque esa es la forma, la institucionalización que se hizo desde Montecristi con la Constitución y las diferentes aparatajes de leyes para perseguir a la gente que trabaja honesta y decentemente. Para tener un vehículo... ¿Usted es un candidato que representa a los sectores de taxistas? No, más que represento, a mí me pidieron, y les debo reconocer, nunca me ha gustado ser candidato. He corrido ser candidato. Pero le han pedido. He corrido 20 años o 30 años de ser candidato a todo. Me han pedido. Y lo he corrido, ¿por qué razón? Porque no soy de profesión político, no lo quiero ser y no lo voy a hacer. Esta vez lo he aceptado porque hay alrededor de 800 sectores en Quito que hay que regularizarles y darles de escritura pública, visibilizarles, porque nadie habla de esta gente. No tiene escrituras públicas, viven 20, 30 años, tienen acciones y derechos, no se los ha dado. Ellos recogieron más de 150,000 firmas para reconocer el movimiento que está ahí. La vez anterior me propusieron y no acepté, porque yo no acepto ser ni empleado ni gañán de ningún dueño de partido político para que le pongan y le impongan las cosas. Si yo no voy a hacer lo que pienso, prefiero no serlo, o ser dependiente de cualquier organización política que tenga. Todos tienen dueño. Yo no sirvo para tener dueño. El patrocinio de los taxistas no es... El patrocinio de los taxistas, yo les he ayudado a ellos para solucionar, porque les he acompañado durante los últimos 35 años a regularizar sus tierras, sus cooperativas, sus trabajos. ¿Con qué interés? Ningún interés, porque yo tuve un maestro... Yo tengo que preguntarle. Yo tuve por desgracia o por ventura, y usted se ha de acordar algún tiempo atrás, yo tuve como maestro al doctor Trujillo, con quien he tenido la oficina los últimos 25 años. Así es, yo lo conozco desde ahí. Entonces, usted se ha de acordar que cuando a ustedes les enjuiciaron por comprar esta radio, le querían comprar un canciller. Sí se ha de acordar, ahí nos tocó estar siendo parte de ese buffet para poderlo hacer. Usted sabe la verdad, pues la transparencia de mi actitud siempre. Por eso mismo lo hago verídica, recuerdo. Ponderada. Yo tengo lo que tengo con mi esfuerzo de tantos años. A mí no me avergüenza ninguna página de mi vida. Me honra en absoluto y le agradezco mucho porque, doctor Vázquez, usted también coadyuvó con esto. Por eso me extraña que esté abanderizando, digamos, esta circunstancia de los taxistas que sí han traído complicaciones a nuestra urbe. Le voy a explicar eso para que vea. Primero, que los que hacen este taxismo, porque lamentablemente el transporte ha estado manchado de mucha corrupción. Se venden las licencias, se venden los cupos, se venden las frecuencias, y eso ha sido tremendamente claro. Pero también se ha podido hacer las cosas transparentemente. Cuando estuve en la Asamblea Constituyente, que me pidieron que vaya de asesor, contra mi voluntad, porque yo no quise ir allá. Porque me gusta ser burócrata. Mientras menos burócrata sea, más libertad tengo. Y mientras más libertad tengo, mejor puedo hacer lo que pienso. Y fui allá y vi los desazones y los problemas que tenía la gente, en el que se dejó ordenado desde el año 94, después el 2008, que no se cree en ninguna compañía de transporte de ninguna modalidad en la ciudad de Quito. Entonces había un gran problema de irregularidad. Y esta gente era lamentablemente chantajeada por autoridades, jueces, abogados, que los cobraba un montón de dinero
por servir a la gente y no tenían el servicio que merecían. Entonces, la gente se organizó y fue haciendo y se regularizó. Lamentablemente después, en esta administración, se han vendido los cupos a esta gente. ¿Quiénes han vendido? Los señores concejales, ¿verdad? Yo diría, ahí entran de todo. Ya. Ahí yo no creo que pueda, por eso hay un juicio penal en el que les están investigando. Ojalá hagan justicia. ¿A quiénes les están investigando? Porque este es el tema, ¿no? A ver, Para descalificar a algunos autocandidatos a la alcaldía de Quito con gran alevosía, diría yo. Desde el señor alcalde para abajo, a ninguno les culpo. Todos han tenido parte o han sido parte de esto. De este reparto. De este reparto y de este mal manejo Ya. y caotización, sin planificación, sin estudios, sin un sustento mínimo. Se ha cogido y se ha creado eso. La primera vez se hizo un estudio y se hicieron que faltaban 4,000 taxis. Hoy vamos a tener más de 25,000 taxis regulares. Y si funciona esto de las famosas estas cadenas que están ahora Uber y Cabify, hay otro tanto en donde estas cadenas le cobran el 25% a la gente que presta este servicio que no tiene la regularización y le saca 25%. Dicen que más o menos genera $1 millón diarios. Si es que eso es verdad, se llevan $250,000 diarios esta cadena internacional, tercerizando y perjudicando a los que prestan este servicio. ¿Y cómo se han instalado en la mayor parte de las urbes latinoamericanas? Pero no les han permitido legalmente a ninguna. Sí. Todo se ha hecho fuera de la ley, porque de esta manera van coimando y van teniendo autorizaciones y no ha habido la autoridad competente que les coja y les ponga en regla. Y veamos si declaran esto también al impuesto a la renta. ¿Cuál sería el proyecto ciudad? No en términos generales, sino en términos de solucionar el problema de la movilidad, sería el tema de esta mañana. A ver, si es que se hiciera técnicamente y se lo hubiera planificado a Quito, a corto, a largo y a mediano plazo, todo lo que se ha hecho en varias cosas, y entre ellas la movilidad, ha sido contra la razón. Escogimos el más caro proyecto que es de movilidad, el metro, cuando se pudo haber hecho corredores con buses articulados eléctricos. Hubiéramos cruzado el Quito, es una ciudad larga de 58 kilómetros, desde Calderón hasta Cutunglagua, y se hubiera dejado resuelto el problema, y simplemente teníamos los problemas de oriente a occidente y occidente a oriente, y eso era manejable y podía haber sido solucionable. Pero su proyecto ciudad, en caso, doctor Vázquez, de que recibe el beneficio de la votación mayoritaria del pueblo de Quito, ¿cuál sería? Identifiquemos su... Le voy a dar dos datos. Primero, una planificación bien hecha con un plan maestro para que haya tarifas técnicas y se transparente. No solamente de este tema, sino el proyecto ciudad. El proyecto ciudad para Quito, primero, es visibilizarles a quienes no han sido postergados por estas administraciones, darles un título de propiedad para que puedan disponer de sus bienes y regularizarles en las condiciones en que están. El 70% de las construcciones de Quito no son autorizadas ni han sido legalizadas por el municipio de Quito. Y le digo de urbanizaciones hechas por el Estado. Le pongo, por ejemplo, Carapungo o le pongo Solanda. El 98% de esas construcciones han sido modificadas y no son legalizadas. Qué grave, ¿no? Porque estos funcionarios municipales lo han chantajeado al ciudadano y no le permiten regularizar en las condiciones en que están. Eso hay que hacer. El proyecto ciudad y este asomo, doctor Pablo Dávalos, como economista y académico, ¿cuáles son sus planes del proyecto Quito? Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días. Un buen día a mis contertulios, un buen día a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Gonzalo, yo quiero agradecer a todos los académicos, a los expertos en urbanismo, antropólogos, economistas, ingenieros, planificadores, abogados, médicos, salubristas, profesionales, empresarios, estudiantes, mujeres, jóvenes, líderes barriales que me ayudaron a estructurar este plan de trabajo para la ciudad.
que me dieron los elementos que me permiten proponer una ciudad solidaria, una ciudad para el siglo XXI, Gonzalo. Una ciudad que podamos incorporar esas tecnologías que ya están ahí, pero que todavía estamos pensando en términos de siglo XX. Una ciudad que tenga un sistema integral de transporte y movilidad ciudadana. Una ciudad que tenga un sistema de financiamiento al desarrollo. Una ciudad que tenga un sistema de recogida de basura, de tratamiento de desechos sólidos, que sea ecológico, amigable, sustentable. Una ciudad con políticas culturales, una ciudad con políticas de recreación, una ciudad con políticas de educación, una ciudad que cuide a sus ciudadanos, una ciudad que tenga políticas para la migración. Gonzalo, hace más o menos unas 3 semanas en un debate con Holguín, yo propuse dentro del Sistema Integral de Transporte y Movilidad Ciudadana, propuse a la ciudad de Quito, dentro de estas discusiones, la municipalización del sistema de transporte. Municipalización. ¿Qué significado tendría dentro de esa una macroempresa de la ciudad? Sí, propuse el reemplazo de los buses de combustión interna por buses eléctricos. Propuse eso hace 3 semanas. Lo propuse la semana pasada en una entrevista en Radio La Hora. Sí, propuse en Radio La Hora, pero la diferencia es que tengo un mecanismo de financiamiento para eso. Tengo una propuesta para desarrollar un sistema integral. No se trata solamente de cambiar los buses, se trata de darle al ciudadano lo más importante. Gonzalo, lo que la gente tenemos en nuestra vida se llama tiempo. Tiempo para nosotros, tiempo para nuestra familia. No son las cosas las que nos definen, es el tiempo. Nosotros, con esta propuesta de un sistema integral de transporte, queremos devolverle el tiempo a los ciudadanos. Queremos darle la posibilidad de que los ciudadanos disfruten de su tiempo. En promedio, cada quiteño demora 4 horas diarias en transporte. Nosotros proponemos la municipalización. Vamos a terminar los contratos de concesión de rutas, frecuencias y horarios con las cooperativas de transporte. Vamos a reemplazar esos buses de combustión interna por buses eléctricos. Pero ¿cómo lo vamos a financiar? O sea, es un proyecto. Su plan de financiamiento. Sí, ¿cómo lo vamos a financiar? Porque este es un mejor proyecto. Que el alcalde de Nueva York, que no ha podido tampoco. Mejor que Suiza, parece. Sí, claro. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo sería el financiamiento? Tenemos más o menos en la ciudad de Quito alrededor de 3.000 buses, un poco más de 3.000 buses que circulan todos los días y todos convergen hacia el hipercentro, colisionan el hipercentro, producen problemas de contaminación muy fuertes. Totalmente. Estos 3.200 buses producen alrededor de 1 millón de toneladas de CO2 al año. 1 millón de toneladas. Ahora bien, el Ecuador es partidario y ha suscrito los que se llaman las conferencias de las partes de las cumbres de contra el calentamiento global. La COP21, la última es la COP24. Y dentro de estas cumbres en contra del calentamiento global hay un mecanismo que se llama mecanismos de desarrollo limpio. Estos mecanismos de desarrollo limpio pagan todas las iniciativas que implican dejar de emitir CO2 o gases de efecto invernadero. Para el efecto se han constituido acciones como los fondos GEV, el Fondo de Inversión para el Clima, el Fondo Climático Mundial, que manejan recursos y hay mercados alrededor de eso que se llaman los mercados de carbono, en donde se compensan todas las iniciativas que dejan de emitir CO2 para que la humanidad finalmente regrese a los niveles que permitan la sobrevivencia humana. Nosotros hemos hablado... doctor economista, las fases más costosas, más onerosas, nosotros hemos hablado de taxis eléctricos y de buses eléctricos. ¿En dónde se ubican las fases más costosas? $500 millones cuesta esto. Es bastante dinero. Con los mecanismos de desarrollo limpio. ¿Para qué sirven los 500 millones? Para reemplazar los 3.000 buses y comprar alrededor de 1.000 buses eléctricos. Pero hay que cambiar el sistema, Gonzalo. Lo que nosotros estamos proponiendo es corredores viales. Estamos proponiendo 5 corredores viales. El uno que vincula el norte del distrito metropolitano. Ahí tenemos barrios como Consejo Provincial, Jaime Roldós, Rancho Bajo, Justicia Social. Se conecta con la avenida Mariscal Sucre hasta el sur a la terminal de Quitumbe y luego una extensión a Plan Victoria, Cedo y el Rocío de Manabí. El corredor 2 vincula Carcelén Bajo, Puzuquí con la avenida Manuel Córdoba Galarza, continúa con la avenida La
Prensa, Avenida Universitaria, Mariscal Antonio José de Sucre, Teniente Ortiz, Quitumbeñán, Condorñán, Pedro Vicente Maldonado, hasta la estación final en Cutuglagua. El corredor 3 va en sentido del trolebús. ¿En qué se gastan los 500 millones, perdone? Entonces, Gonzalo, esos 500 millones nosotros le vamos a decir a los mecanismos de desarrollo limpio que vamos a dejar de emitir 1 millón de toneladas de CO2. Como vamos a dejar de emitir 1 millón de toneladas de CO2, queremos una compensación a través de los denominados bonos de carbono. Esa compensación se negocia en los mercados internacionales. A través de esa compensación nosotros podemos financiar la adquisición de los buses, podemos financiar la operación del sistema y lo que nos restaría la cuota de amortización, porque además generan créditos, unos son no reembolsables, otros tienen unas tasa de interés muy baja y un periodo de amortización muy largo, porque le estamos inscribiendo a Quito en todas las iniciativas mundiales que luchan en contra del calentamiento global. ¿Cambia la infraestructura eléctrica de la urbe? Cambia totalmente la infraestructura pero háganos eléctrica. Contemplar, digamos, esa innovación estratégica y Estaba conversando estructural, con pues, ¿no? profesores de la Politécnica Nacional, yo soy académico, eso me permitió construir una propuesta sólida con arquitectos, ingenieros, etcétera. Y estos académicos de la Politécnica me decían, Pablo, nosotros podemos instalar la primera central geotérmica del país. Podemos instalar en el Pichincho una central geotérmica que te permite tener la posibilidad de manejar todo el sistema, sobre todo para el metro, y darle energía a la ciudad, energía a un costo muy bajo además, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es un sistema integral donde ya no tenemos buses que atraviesan la ciudad. Los buses empiezan a circular en circuitos, Gonzalo, en circuitos barriales donde recogen a la gente en los barrios y le dejan en paradas de integración. Estas paradas de integración son estos corredores que atraviesan la ciudad. El sistema, afortunadamente, gracias a los mecanismos de desarrollo limpio, a los mercados de carbono, tiene bajos costos financieros. Esos bajos costos financieros nos permiten manejar, gestionar, operar todo el sistema de transporte público de la ciudad bajo el concepto de municipalización. Somos los únicos, Gonzalo, que estamos proponiendo esto. Ya lo hicimos hace más de un mes en el debate con Holguín. Lo dije en el periódico La Hora. Este es un sistema que he trabajado con el gerente. ¿Qué le refutaba a Holguín en cuanto a que usted no era preciso en determinados datos? No, no, Gonzalo, ese es el debate que tuve con Alberto Acosta y José Hidalgo y con Carlos Vera a propósito de la política económica. Y Hidalgo me decía que proponga datos, ¿no? Pero ese es un debate sobre lo que está pasando ahora, Gonzalo, sobre las aplicaciones del neoliberalismo. Y yo lo dije, Gonzalo, lo dije incluso en esta radio hace algunos meses. Se nos viene la negociación con el Fondo Monetario, se nos viene la eliminación de subsidios. Lo dije aquí, Gonzalo, y lo dije en ese debate, ¿no? Pero regresando a la ciudad, quiero decirles a los quiteños, quiero decirles a las personas que nos están escuchando que con Pablo Dávalos hay un sistema integral de transporte y movilidad, porque no solamente se trata de eso, se trata de darle al peatón todas las condiciones y las seguridades para que camine con tranquilidad, pues, Gonzalo. Me permite, ¿usted lo ve alcanzable este plan que nos acaba de describir a grandes rasgos Pablo Dávalos? Juan Carlos Solines, sí, es que tengo que dar paso a los demás. Gracias, Gonzalo, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia y a mis contertulios, César, Pablo, bienvenido, José. El papel aguanta todo, ¿no? Y el bla bla también. Yo creo que Quito lo que necesita es reivindicar un liderazgo de ciudad capital. Está absolutamente venida menos, una ciudad sin optimismo, una ciudad alicaída. Y creo que las soluciones a los grandes problemas de la ciudad, tanto los macros como los micros, pasan necesariamente por devolver a la ciudad un liderazgo político, la ciudad que ha sido cuna de gestas heroicas, que ha salido a protestar en contra de la arbitrariedad de los gobiernos corruptos, necesita pues revitalizarse con ese nuevo liderazgo. Pero pensar a lo grande también es una dosis de nueva energía. Los grandes proyectos, los megaproyectos, lo que han traído es la frustración de los ciudadanos frente a la política y los políticos o los politiqueros que en época de campaña ofrecen el oro y el moro. Maravillosas soluciones. Yo voy a solucionar el transporte y estamos décadas sin solucionar la movilidad. Yo voy a solucionar el problema de la inseguridad de Quito y Quito cada vez es más inseguro.
Yo voy a resolver el problema, hoy en día tenemos este problema ¿Y sanitario. ahí cuál es el conflicto entre lo que se compromete o se anuncia? Quito creo que tuvo buenas alcaldías. Y la realidad, pues no. Quito creo que fue muy afortunada como ciudad en tener grandes alcaldías, grandes alcaldes. Y recuerdo que los últimos probablemente hayan sido Rodrigo Paz, incluso Yamil Mawad. Hizo una buena alcaldía, Roque Sevilla. Pero en las últimas décadas ha venido en un proceso de decadencia, incluso en momentos en donde ha habido prosperidad económica para el país. Pienso que las mega obras a las que usted se refería pueden generar ilusión, pero cuando no se cumplen, como en el último periodo, ¿no? Recordemos las mega obras que ofreció Mauricio Rodas. Los quitocables no se cumplieron. Él dice, no me dejaron. La solución Guayasamín del túnel no se cumplió. El metro, que es una mega obra, y era un proyecto que venía de la anterior administración y que ante el cual yo puse en su momento cuando estaban planificando los reparos, porque no creo que solucione el problema de la movilidad en Quito. Ya existen troncales de superficie que atienden la misma ruta que el metro y que ahora entiendo yo, más allá de que todavía hay mucha oscuridad porque no ha habido transparencia en nada de lo que tiene que ver con el metro, ni en su contratación, ni en su desarrollo. Con decirle, Gonzalo, el otro día me reuní con el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Quito y no les han permitido la entrada. No sabemos qué tipo de material están utilizando. No les han permitido. Miren ahora lo que está pasando con Coca-Cola Sinclair, que ahora que ya se destapa la cosa, resulta que hasta las varillas de acero, que son la infraestructura básica del Coca-Cola Sinclair, están cediendo porque son de mala calidad y puede haber inclusive una implosión de las Imagínese. Entonces, el metro no sabemos cómo está construyendo. Entonces, no ha habido transparencia, mucho menos en el tema tarifario. No sabemos cuánto le va a costar a la ciudad y cuánto le va a costar al ciudadano, al usuario, el uso del metro. Entonces, aquí lo que ha faltado es, primero, establecer un modelo de gestión eficiente. El modelo de gestión de la ciudad está colapsado, está prostituido en muchos aspectos. Entonces, claro, en el tema de la movilidad ha habido un manejo político esencialmente, en donde se hacen supuestos estudios para ver, por ejemplo, cuántos taxis deberían ser aprobados. Se aprueba en una primera instancia 8.600 algo, pero luego se hace un alcance al estudio y se aumentan 2.000 más, y luego se modifica una resolución para que se regularicen o para que tengan la posibilidad de subsanar otros que no pasaron la norma. Y claro, todos estos tejes y manejes tienen por detrás a movimientos políticos y muchas veces a corrupción detrás. Entonces, Pero hay un eso mensaje, significa... Perdone usted, doctor Solines, si hay un mensaje de un candidato para el pueblo creíble, parecido a mi perfil, dirán muchos compatriotas de las barriadas populares. Bueno, porque así opera el imaginario social popular, ¿no? Ese es nuestro, dicen. Y se apoderan de un determinado candidato, ese es auténticamente nuestro. Y el de ellos dice: Quito debe tener buses y taxis eléctricos para frenar la contaminación. ¿Noticia? ¿Para qué podría servir? Pero ¿cómo lo va a hacer, no? Eso es lo que yo quise tenerlo aquí para que nos presente. Además, Gonzalo, no es solamente cómo lo va a hacer. ¿Con qué va a financiar? La pregunta inicial ¿es de eso lo que necesita Quito? Número uno. Número dos, ¿es esa la prioridad de Quito? Muy bien. El presidente Lenín Moreno anuncia el 6 de diciembre, en el día del Día de la Ciudad, sí, que se va a construir un metroférico al aeropuerto. A ver, disculpen, los grandes proyectos y las prioridades de Quito tienen que decirlas Quito y su alcaldía y su consejo. Si le sobra la plata al gobierno, entonces hay barrios que no tienen agua ni alcantarillado en el siglo XXI. Entonces, Quito tiene que retomar ese liderazgo y esa decisión de autodeterminación, empezando por reformar el modelo de gestión. Y en el caso del proyecto que usted me está mencionando, de los taxis y buses eléctricos, eso tiene que ser producto de un estudio, no puede ser una oferta, una oferta demagógica de campaña, porque establecer un sistema de transporte público eléctrico es un tema sumamente complejo. Ya José mencionó algo, por ejemplo, las fuentes de energía, porque no es que uno le conecta al bus en el enchufe de la casa, pues.
Uno necesita electrolineras. Las electrolineras necesitan estar abastecidas permanentemente y con un bateaje muy alto de energía. Entonces necesitan tener una provisión específica, exclusiva de energía. Aquí ya se trajeron hace poco unos par de buses eléctricos para prueba. Uno de ellos explotó. Es decir, se requiere un estudio muy ¿por qué profundo. explotó? Porque Mal manejado, algún problema técnico de manejo. Entonces no es un tema tan simple, ¿no? Se requiere toda una infraestructura. renovar un parque a otra. Y cuando tenemos una ciudad, a otra tecnología. cuando tenemos una ciudad que tiene complicada. comprometida más del 60% del presupuesto del próximo año para el metro, ¿no? Casi 70 y pico %, para el metro de Quito, servicio de deuda, y sin saber todavía cuánto le va a costar en subsidios el pasaje de ese nuevo transporte público. Entonces, ¿qué podemos hablar de grandes proyectos? Doctor César Montúfar, lo que este momento la gente del pueblo, de las barriadas populares, donde usted tiene una magnífica clientela, querrán escucharles lo siguiente. Nosotros, los del verdadero pueblo, somos las víctimas de la contaminación que vive la ciudad, porque las clases medias más o menos acomodadas en el Estado, tienen su auto propio, y a eso me refería, y que son los que causan el mayor grado de contaminación. Pero los caminantes, la gente que te transita por todas las calles más contaminadas de la ciudad capital, son las víctimas. Entonces, un halagüeño anuncio de que todo va a ser eléctrico. Pero, ¿cómo usted podría explicarle a la población que nos escucha de este momento con gran atención? Es fácil recambio importantísimo a la estructura de movilidad, al mecanismo de movilidad, que entraría en una fase de modernidad impresionantemente grande, ¿no? Pero oneroso, carísimo, complicado. ¿Cómo le ve la factibilidad así como yo no tuve la oportunidad de escucharle desde el comienzo por mi retraso ostensible, que le pido perdón al público radio oyente y a ustedes, tenga la bondad de explicarnos cuál es su pensamiento evaluatorio de esta propuesta? Muchas gracias, Gonzalo, y nuevamente un saludo a quienes nos acompañan y son parte de este panel. Yo quisiera antes de eso, Gonzalo, retomar algo que acaba de decir Juan Carlos Solines. En realidad aquí es un tema de enfocarnos en que Quito necesita recuperar un liderazgo político hacia el país y hacia la ciudad y dentro del propio municipio. Me parece que eso es un tema fundamental. Y por eso yo creo que hay que hacer un poco de historia y hay que mirar entre los candidatos que estamos terciando para esta elección por la alcaldía de Quito, cuál ha sido el papel de cada uno. Y yo le debo decir, Gonzalo, que con orgullo yo estuve en las calles cuando el pueblo de Quito se levantó en contra de la Pichicorte. Estuve en las calles del primer día en contra de la llamada Revolución Ciudadana. He sido un actor de denuncia permanente, tanto en el juicio que llevó a la cárcel a Jorge Glass, como la denuncia por delincuencia organizada a Rafael Correa. Porque me parece que la situación que vive Quito en este momento es un reflejo de la situación nacional. Y esa es quizá la razón por la cual los candidatos a los que usted hizo referencia hace un momento no quieren debatir. Porque en realidad la situación de Quito... Les digamos frontalmente, ¿quiénes cree usted que no quieren debatir? Bueno, el señor Yunda no está aquí, porque en realidad, si es que él estuviera aquí, no estaríamos hablando de los buses eléctricos, sino del gran festín de frecuencias que el gobierno anterior quiso hacer. Que va a haber una polarización en las definiciones. Eso no es así, Gonzalo, pero permítame un asunto. Lo que le digo es que si el señor Yunda estaría aquí... El general Moncayo y el señor Yunda, tendríamos que discutir con él o debatir con él el tema de las frecuencias, porque ese es el tema sobre el cual él tiene que responder. El asunto de los buses eléctricos es un tema que, como bien lo ha dicho Pablo hace un momento, requiere un análisis mucho más profundo y técnico. Y si el exalcalde Moncayo estaría aquí, yo creo que él tiene también que responder sobre los grupos políticos, las mafias políticas que hoy le acompañan y le quieren poner nuevamente en la alcaldía. Porque en realidad el problema de Quito es que es así, Gonzalo, y a mí, usted me ha escuchado siempre decir la verdad, sin insultos, sino decir la verdad. Las mafias políticas
que le acompañan al general Moncayo, que están en el municipio en este momento y las que quieren regresar. Fíjese solamente esa coalición. Está el movimiento que es parte de la administración municipal en este momento, el movimiento Suma. El candidato a prefecto ha sido funcionario del alcalde Rodas durante 4 años. Usted cree que tiene que responder sobre la crisis del municipio en este momento. Está el movimiento Vive del ex concejal Ricaurte, parte de la alianza de Paco Moncayo. Está Democracia Sí, que fue parte del correísmo, después parte del morenismo, y que uno no sabe desde dónde se ha construido ese movimiento político. Y es que la izquierda democrática ha sido un aliado del correísmo y del morenismo. Entonces yo creo que si el general Moncayo estuviera aquí, tendríamos que preguntarle cuál es la alianza política que le quiere llevar nuevamente a la alcaldía. Y yo le tendría que decir, con el respeto que le tengo, porque creo que es una buena persona, un buen hombre, que en realidad él está siendo utilizado y es parte, y está poniendo la cara por una mafia política que quiere tomarse nuevamente el municipio y que está en este momento en el municipio. Entonces, ¿quiénes son las figuras de esa mafia? Figuras en negativo, mire, ¿no? Yo creo que es claro para los ciudadanos, pero me parece que el tema es ese, fundamentalmente. No, pero no le deje con ese... No, mire, Gonzalo, yo creo que he sido absolutamente claro y absolutamente explícito. Y por eso, Gonzalo, esta elección es sobre cómo los ciudadanos, cómo las personas, los hombres y mujeres decentes de Quito, recuperamos nuestra ciudad, hoy secuestrada por esas mafias políticas. Por eso coincido con Juan Carlos. El tema es de liderazgo político. El tema es de quién se pone la camiseta de la ciudad para luchar contra esas mafias, como la hemos hecho y que yo lo he hecho en el pasado, sin miedo, con verdad, sin insultos, diciendo las cosas como tienen que ser. Una pequeña corrección con mucho cariño a Pablo. No es sistema integral de transporte, es sistema integrado de transporte. Integrado. Es integrado en el sentido, y estoy de acuerdo con que tú estás diciendo. Si es integral, ¿por qué no es integrado? Eso le pedimos que nos explique. Sí, entiendo, pero estamos hablando de un sistema integrado de transporte, no integral. Van varias modalidades. Integrado de transporte. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes deudas que deja la administración Rodas, y en eso estamos de acuerdo, Pablo. Fíjese, hacer un túnel. Yo he pedido al alcalde Rodas que me permita, como candidato a alcalde de Quito, hacer una inspección del túnel en el metro, junto especialmente a la estación de San Francisco. Es una estación que hay que mirar, hay que analizar. Esa ha sido una petición que la he recogido sobre la base de una conversación larga que tuve con un colectivo muy interesante, muy importante, Quito Milenario. Pero hacer un túnel, Gonzalo, es una obra de ingeniería, es una obra de cemento. Sí, difícil, carísima. El municipio de Quito, como lo ha dicho José, está comprometido, endeudado. Tenemos un sobreendeudamiento. Va a ser muy difícil financiar nuevas obras. Pero hacer cemento, hacer un túnel es relativamente fácil dentro de la dificultad. Lo más difícil que tiene que enfrentar el próximo alcalde, y que lo voy a enfrentar con muchísima decisión, porque aquí lo que se necesita es decisión, diálogo, consenso, concertación, pero decisión, es construir ese sistema integrado de transporte. Y eso significa que hay que poner de acuerdo a todos los operadores del sistema, públicos y privados, para que todo el sistema de transporte y movilidad en Quito se reorganice. El metro de Quito va a entrar en funcionamiento a pocos meses luego de que se instale el próximo Consejo Municipal y esté el próximo alcalde en funciones. Fíjese lo que va a significar que todas esas más de 2.500, entre 2.800, más o menos 2.800 unidades, tengan que nuevamente organizarse, cambiar las frecuencias, cambiar las rutas, establecer todo un sistema ordenado que permita verdaderamente a los quisteños transportarse con rapidez, con dignidad y a un precio asequible. Es un tema, yo le diría, es un tema político mayúsculo, es un problema político mayúsculo. El hacer un túnel, una obra de ingeniería es relativamente fácil, el organizar a tantos actores es lo difícil. Y aquí hay un tema que es importante. Y aquí José, que ha trabajado mucho con el taxismo, me dará la razón. Aquí hay un modelo de organización que tiene que ser modernizado. Es
El sistema de cooperativas, que es válido hasta un punto, tiene que responder más bien a un sistema mucho más moderno. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de empresas. Y es necesario dar ese cambio, es necesario dar ese paso. Por lo tanto, el organizar aquello es el principal desafío del próximo alcalde y el principal desafío de ese consejo. Y como le digo, se va a necesitar de diálogo, de concertación, pero de decisiones firmes, porque no va a ser fácil. Estamos acostumbrados a alcaldes sin autoridad, a concejales que han estado involucrados en temas de corrupción con esos actores, que les va a faltar y les ha faltado la fuerza y la decisión para también poner orden. Diálogo, concertación, pero orden y decisiones. En segundo lugar, Gonzalo, y aquí estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, va a ser muy importante que la próxima administración municipal repotencie el sistema público de transporte más allá del metro. Porque el metro no va a solucionar todo. De hecho, es un sistema y de una obra que fue muy cuestionada. A propósito, Gonzalo, hay que investigarla también. Sería una cosa extraordinaria que estando Odebrecht metida en ese contrato, en esa obra, sea un modelo de transparencia y de honestidad. No estoy diciendo nada más que eso, pero hay que investigarla, porque es una obra carísima que tiene endeudado al pueblo de Quito en este momento, y yo me voy a encargar de que esa investigación se realice. Pero decía, hay que repotenciar el sistema solamente público de con transporte. el discurso o tal vez con un evento fiscalizador Gonzalo, mucho más amplio. Yo creo que usted me conoce. Fui parte del juicio acusador particular en el juicio contra Jorge Glass. Hace un momento dije, soy denunciante por delincuencia organizada a Rafael Correa y a todos. Guerra avisada no mata gente. Bueno, creo que la gente sabe que cuando yo sea alcalde de Quito... Estamos para cubrir ese gesto de fiscalización. Creo que cuando la gente estará segura que cuando yo sea alcalde de Quito, tanto en la obra del aeropuerto, que es una obra que tiene que ser investigada, como el metro, entre otras, van a tener que ser investigadas. Quito ha perdido muchísimos recursos. ¿Usted no solamente sería un para alcalde de conflicto? Mire, no, para nada, Gonzalo. Yo seré seré un alcalde que podría producir. obre, que piense y hable buscando el bien de la ciudad. Posiblemente con equivocaciones, con diálogo, con consenso, pero tomando decisiones, como dije hace un momento. Yeah. Bueno. Decía que es una obra que tiene que ser investigada porque sería algo extraño desde mi perspectiva que estando Odebrecht todavía ha sido perfecto en términos de honorabilidad. Pero no es el punto. Pero voy al punto. Es importante repotenciar los corredores norte-sur de transporte público. Fíjese algo, Gonzalo. Las estaciones de metro están a 1.500 metros cada una. 1.500 metros. Las estaciones del trole, un sistema eléctrico. Estamos hablando en este momento de la electricidad. Ya tenemos un medio de transporte público eléctrico que es el trole. Están a 400 metros. Si no se repotencia el trole, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la informalidad se va a tomar esos espacios caotizando más el tráfico de la ciudad. He escuchado a algunos candidatos y creo que están mal informados y yo les llamaría a reflexionar de que hay que retirar el sistema de trolebús del momento que el metro entre en funcionamiento. Es plan del municipio. Eso sería un gravísimo error, que caotizaría más aún la ciudad. Entonces es necesario repotenciar. Si estamos hablando de transporte público eléctrico, el trole de ese sistema hay que repotenciarlo. Y eso lo dijo Pablo hace un momento y estoy de acuerdo con él. Pero no solamente el metro, la ecovía y el corredor occidental. Y el sistema privado, el sistema convencional tiene que cubrir lo que es las rutas, como lo dijo José, occidente a oriente. Entonces hay que reorganizar todo eso. Ese es el desafío principal, Gonzalo. Y por supuesto, en ese proceso hay que ir transformando y hay que ir reemplazando las unidades hoy no eléctricas que se mueven a través de energía de combustible fósil a un sistema eléctrico. Por eso tiene que ser un proceso, porque también hay que pensar en el tema económico, y usted estaba hace un momento mencionándolo. La sustentabilidad económica, yo estaba analizando algunos estudios. El cambio completo a un sistema eléctrico se ha dado en otras experiencias en ciudades que tienen más de 5 millones de habitantes. Toda la infraestructura que hay que instalar, el tema de las electrolineras, es un tema muy complejo, Por supuesto que el Ecuador va a tener energía eléctrica, se entiende y se espera, ojalá todo esto no quede como quedaron muchas cosas del gobierno anterior solamente en promesas, pero también es un tema que hay que analizar. Pero es fundamental, y con eso termino, Gonzalo, que el transporte público en Quito
se organice, porque el objetivo tiene que ser esto, y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Los quiteños tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que estar conscientes de que vivimos ahora ya no en un pequeño pueblito, sino en una metrópoli, una ciudad que ya va a tener casi 3 millones de habitantes. Y que por lo tanto el sistema público de transporte tiene que ser la prioridad. Tiene que organizarse la movilidad, tiene que organizarse todo el sistema de transporte alrededor del transporte público, no el vehículo particular. Fíjese, con esto termino. El principal problema de movilidad que tienen los quiteños sí es la congestión. Sí es esos grandes trancones, pero quienes están en vehículos o estamos en vehículos, estamos sentados, quizá escuchando Radio Democracia en este momento, o escuchando música con aire acondicionado. El principal problema, y lo dijo Pablo hace un momento, es los millones de quiteños, de los barrios periféricos que no acceden al transporte público, que en muchos casos tienen transportes que son indignos, que van en los baldes de camionetas para llegar a sus casas, y que gastan 3 horas y media en llegar al día en transporte. ¿Qué costo para esos hogares, no? El costo de tiempo, hijos y de padres. De hijos, de padres, de la vida en familia que se pierde. Cuando el estándar internacional no se nuclean nunca. Que en una ciudad lo máximo que un ciudadano debería gastar en transporte es 1 hora. Tenemos que llegar a eso, pero con un proceso. Pero insisto, Gonzalo, tenemos que rescatar a Quito de las mafias políticas y los ecuatorianos y los quiteños tenemos que recuperar Quito. Martín Pallares escribió una crónica en la plataforma de los 4 Pelagatos que decía que si hay este momento 17 aspirantes a gerenciar la urbe quiteña, que pueden llegar a más, pueden pasar de la 20, por lo que hemos estado escuchando. Sin embargo, esta gran cantidad de candidaturas no parece que llegan acompañadas, dice Martín, de debates alrededor de un proyecto de ciudad de Quito. Necesita dejar la lenta agonía esta capital que ha vivido con Mauricio Rodas, dice Martín Pallares. Tú estás en línea directa con mi audiencia. Querido Martín, aquí tengo una pequeña fracción de los 17 aspirantes a la alcaldía de Quito, para que tengas la gentileza tú de hacerles notar esta fractura o este divorcio o esta complementariedad que está ausente en los señores candidatos. Hay muchos que no quieren debatir con los pequeños porque a costa mía quieren ganarse votos, simpatía y ampliar sus bases de adhesión, qué sé yo, dirán algunos de ellos. Y otros dicen, noticia, Quito debe tener buses y taxis eléctricos para frenar la contaminación. Tampoco está aquí. Don Jorge Yunda, mi querido vecino y colega en el sentido de que es un radiodifusor, no hablo de las frecuencias, ni pienso hablar, pero dele, Jorge, algún momento vamos a estar aquí con el general Moncayo, pero parece que el general Moncayo, así como usted desea, no quiere él debatir con el resto de medianos y pequeños candidatos. La estatura de ellos no les permite. Entonces, así no se hace un cuadrante de litis, de propuestas, de igual a igual, ¿no? Para que escuche a la gente. Los debates tienen que ser equitativos y deben prender oportunidades para todos. Pero bueno, tu observación es gigante, como siempre, Martín. Ten la bondad. En esta campaña no se ve un proyecto para Quito. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días con todos los que están ahí en Radio Democracia. Es un gusto charlar con ustedes. Una precisión, esa no es una apreciación mía, es un criterio que emitió mi entrevistado. Yo entrevisté a Fernando Carrión, es de Fernando, tienes toda la razón. Carrión, él es el sí, que más se queja de que no hay un gran
un gran enunciado, ¿no? Un plan macro que aluda al desafío quiteño de ser una urbe distinta en diferentes facetas. Tienes toda la razón. Y en eso no se ve en ninguno de los 17 candidatos, no se ve todavía un proyecto para Quito. Puede ser que yo sí tengo, puede decir Montúfar, pueden decir los que están aquí y pueden decir otros candidatos que no están aquí. Adelante, Martín. ¿Cómo consideras tú una política global para Quito desde el lado productivo, desde el lado económico, desde el lado institucional? ¿De qué se trata tu planteamiento y reflexión, Martín? Sí, no, yo coincido en muchas cosas con Fernando Carrión. A mí me parece que Quito durante los últimos años simplemente ha renunciado, y la sociedad quiteña en general, ha renunciado al proyecto de montar un modelo de ciudad. Yo celebro y me parece muy bien que ahora haya gente como algunos candidatos, tal vez los menos opcionados, que estén presentando y estén construyendo ese proyecto, pero de todos modos creo que es lamentable que durante todo este tiempo, deben ser ya casi 10 años, que no se ha pensado en un proyecto de ciudad, se han pensado en obras aisladas, pero no obras como parte de un todo, ¿no? Sobre lo que tú decías, Gonzalo, a mí me parece gravísimo, por ejemplo, que dentro de las lógicas de la campaña existan posiciones que por cálculo político estimen que no haya que debatir con los otros candidatos. Me parece que si hay algo absolutamente indispensable no solo para construir un modelo de ciudad, sino para comunicar ese modelo, para debatir ese modelo, es el debate. Ya en la campaña presidencial, en la última campaña presidencial, ya vimos al actual presidente decir que no iba a debatir, porque eso era parte de un cálculo político de los estrategas y de los estrategas de campaña, ¿no es cierto? Creo que no hay nada más empobrecedor para una sociedad, para una democracia, que la negativa al debate, ¿no? Porque me parece que ese es el principio, el primer ladrillo de la construcción de un modelo, ya sea de ciudad o de país, que uno quiera plantear. Yo sí lamento que durante todo este tiempo nadie se haya puesto a construir este modelo y presentarlo a la ciudad. Celebro que ahora hayan candidatos que están trabajando, porque yo sé que están trabajando en ese modelo. Pero por ahí iba la reflexión que hacía Fernando Carrión, con la que yo coincido en varios aspectos, ¿no? Bien, muy bien. Así es que para otro momento me da la impresión de que debes distinguirme con tu generosa presencia, sea por línea telefónica o sea de cuerpo presente, como acostumbramos aquí. Lo segundo nos encanta. Para que converses con los candidatos, tú tienes ideas mejor desarrolladas en las aspiraciones de que todos se vuelquen a un gran debate en primer lugar y todos tengan la posibilidad de ejercitar sus propuestas, pero macros, ¿no? El proyecto para la ciudad, el proyecto Quito, Ciudad de Quito, es lo que necesitamos entender para conquistar las adhesiones de la colectividad capitalina, que es tan amplia, que en este momento recién está despertando a una realidad de escogitamiento bastante complicada. Pero va a ser una hermosa campaña de lo que tengo entendido. Ya el señor candidato Yunda dice que deben haber buses y taxis eléctricos, pero claro, él dice para frenar la contaminación. ¡Qué descubrimiento! Entonces, Jorge Yunda debe estar aquí también, a que refleje si él tiene los elementos fundamentales que respalden o no respalden este proyecto. Pero Quito no es solamente movilidad. Quito es toda una tarea por complementarse. Y cada idea de los señores candidatos
va a servir, creo yo, para el candidato triunfante, que no crean que esto está definido. Los que se creen triunfalistas o finalistas, no se convenzan de que esto está ya consumido. No. La gente, esta coyuntura sí va a tener la oportunidad de seleccionar adecuadamente, y todos los candidatos, por más número exuberante que aparezcan con ganas de dirigir la ciudad, pues se van a quedar cortos frente a una problemática retrasada de soluciones que han dejado las diferentes administraciones. Así es que vamos a producir un sacudón. Ahí sí, no el sacudón económico de ayer o de antier. Vamos a producir un sacudón para que el alma nacional que imprime Quito, el alma nacional se sacuda también de la conformidad, de la paciencia, y arme también un gran debate entre ciudadanos para saber escoger a la autoridad municipal más importante a la que tenemos derecho en una urbe llena de conflictos y angustiada por una modernidad impresionantemente grande que ya es hora de que la tenga. Señoras y señores, me quedo apenas con una premisa de lo que va a ser nuestra jornada informativa en bien de esta urbe de aquí para adelante. Todos cordialmente invitados, y que Dios bendiga la adhesión de parte de la gente a las causas más significativas y a las propuestas más importantes, que generen no la costumbre de votar y votar por un mismo candidato. No. Hoy tenemos que buscar en otras latitudes, en otros perfiles, en otros ciudadanos, en otras cosmovisiones, el nuevo alcalde de la ciudad para que esta ciudad sea lo que otros han logrado con la mitad de personal municipal, con, entiendo yo, otras facetas de facultades para poder hacer las cosas bien atinadamente, como es el caso de la ciudad de Guayaquil. Sí, hay que reconocer, pues, con la mitad, con un esfuerzo mancomunado, con nuevas ideas y con un liderazgo sobrefirme, se pueden hacer ciudades más significativas. No es necesario que sea un nombre muy conocido ni desconocido. Aquí van a imperar los planteamientos, pero que vengan colgados de soluciones financieras, de propósitos con auspicios económicos y con un sacudón de la población que ama su ciudad y que va a buscar un mejor renglón de desarrollo para esta queridísima urbe en donde los chagras nos hemos posicionado con un compromiso fundamental: amarla, quererla, solidarizarnos con sus empeños. Señoras y señores, seguiremos en esta jornada de debate. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional publicitario. Peatones y ciclistas son los actores más vulnerables en las vías. Como conductores responsables, respetemos los cruces seguros y no invadamos los pasos cebras. Trabajamos por tu seguridad, porque te queremos a salvo. Agencia Metropolitana de Tránsito. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo